Amados hermanos, permitidme comenzar con una declaración que quizás perturbe vuestros corazones en esta mañana. La vasta mayoría de aquellos que profesan el nombre de Cristo viven como huérfanos espirituales, ignorando por completo el poder que mora en sus almas. Caminan por los senderos de la vida cristiana como mendigos que desconocen la herencia que les pertenece, como soldados que marchan al campo de batalla sin armadura, como lámparas que intentan brillar sin aceite. Esta tragedia no se debe a la ausencia del Espíritu Santo en sus vidas, sino a su negligencia culpable en no ser llenos de Él. Porque hay una diferencia abismal, queridos oyentes, entre poseer el Espíritu y ser poseído por Él. Entre tenerle como huésped ocasional y rendirse completamente a su señorío transformador. Hoy exploraremos juntos una de las verdades más gloriosas y transformadoras de toda la Escritura: la llenura continua del Espíritu Santo como el poder divino que Dios ha provisto para nuestra santificación, nuestra obediencia, nuestra valentía espiritual y supremamente para la manifestación de la gloria de Cristo a través de nuestras vidas quebrantadas. Descubriréis que esta llenura no es una experiencia emocional pasajera reservada para unos pocos privilegiados, sino el estado normal y continuo que Dios demanda de todo creyente verdadero. Veremos cómo el Espíritu Santo obra como fuego purificador, como viento poderoso, como aceite consagrador y como río que fluye desde lo más profundo de nuestro ser regenerado. Pero más importante aún, comprenderéis que esta llenura tiene un propósito supremo: conformarnos a la imagen de Cristo y hacer que su gloria resplandezca a través de vasos de barro como nosotros. Cuando el apóstol Pablo escribió a los santos en Éfeso aquellas palabras inmortales: «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu», no estaba ofreciendo una sugerencia piadosa para los espiritualmente ambiciosos. Era un mandamiento divino, tan obligatorio como el no matar o el no robar. La construcción griega de esta frase nos revela una verdad asombrosa. Pablo emplea el tiempo presente continuo, indicando una acción que debe repetirse constantemente. No dice, sed llenos una vez, sino, sed continuamente llenos. Mantened vuestro ser en estado de llenura. Es como un vaso que debe ser llenado una y otra vez, pues nuestra naturaleza caída tiende constantemente a vaciarse de la influencia divina y llenarse de las vanidades del mundo, los deseos de la carne y el orgullo de la vida. El contexto de esta exhortación apostólica es profundamente significativo. Pablo había ministrado en Éfeso durante 3 años, derramando su alma en lágrimas y súplicas, advirtiendo día y noche a cada creyente sobre los peligros que enfrentarían. Había visto el poder del Espíritu Santo manifestarse de manera extraordinaria. Pañuelos tocados por sus manos sanaban enfermos, demonios huían aterrorizados, y libros de magia por valor de 50,000 piezas de plata fueron quemados públicamente por aquellos que habían conocido el poder de Cristo. Sin embargo, Pablo sabía que estos milagros externos no garantizaban la transformación interna. Conocía la tendencia del corazón humano a buscar lo espectacular mientras descuida lo esencial, a perseguir experiencias extraordinarias mientras ignora la obra ordinaria pero profunda del Espíritu en la santificación diaria.
Los efesios enfrentaban múltiples tentaciones que amenazaban su crecimiento espiritual. Vivían en una ciudad dominada por el templo de Diana, donde la inmoralidad sexual era considerada adoración religiosa, donde la magia y el ocultismo permeaban cada aspecto de la vida social, donde la riqueza comercial generaba una prosperidad que fácilmente podía adormecer las conciencias y enfriar los corazones hacia las realidades eternas. En medio de esta atmósfera espiritualmente tóxica, Pablo entendía que sólo la llenura continua del Espíritu Santo podría preservar a estos creyentes de la corrupción moral y espiritual que los rodeaba por todas partes. Pero notad cuidadosamente, hermanos míos, la naturaleza del contraste que Pablo establece. No dice, no os embriaguéis con vino, sino bebed con moderación. No dice, no os embriaguéis con vino, sino absteneos completamente. Dice, sed llenos del Espíritu. La comparación es deliberada y alarmante. Así como el vino controla a quien lo bebe, alterando su juicio, su comportamiento y su carácter, así el Espíritu Santo debe ejercer un control total sobre el creyente lleno de él. La diferencia es que mientras el vino produce disolución, degradación y destrucción, el Espíritu produce santidad, transformación y vida abundante. El borracho pierde el control de sí mismo para su perdición. El creyente lleno del Espíritu entrega voluntariamente el control de sí mismo para su santificación y para la gloria de Dios. Esta comparación nos lleva a una pregunta penetrante que debe cavar profundamente en nuestras conciencias. ¿Qué controla verdaderamente vuestras vidas? Porque aquí descubrimos una de las tragedias más profundas de la vida cristiana contemporánea. Multitudes que profesan el nombre de Cristo viven bajo el dominio de fuerzas que son tan destructivas como el alcohol, aunque menos evidentes. Algunos están controlados por la amargura, que fermenta en sus corazones hasta intoxicar cada pensamiento y envenenar cada conversación. Otros son dominados por la ansiedad, que los mantiene en un estado de agitación constante, robándoles el sueño, la paz y la confianza en la providencia soberana de Dios. Hay quienes viven bajo la tiranía del orgullo, esa embriaguez espiritual que distorsiona su percepción de sí mismos y los hace incapaces de ver su propia pobreza espiritual. Y están aquellos que son esclavos de los deseos carnales, que aunque puedan mantener una fachada de respetabilidad religiosa, en la intimidad de sus corazones son controlados por pasiones que los avergüenzan y los alejan del rostro santo de Cristo. La tragedia se profundiza cuando consideramos que muchos de estos creyentes genuinos han buscado la liberación en lugares equivocados. Han intentado vencer la amargura con filosofía humana, combatir la ansiedad con técnicas de relajación, controlar el orgullo con esfuerzos de humildad artificial y dominar las pasiones carnales con resoluciones y votos que duran apenas hasta la próxima tentación. Como un hombre que intenta apagar un incendio con aceite, todos estos métodos humanos solo intensifican el problema que pretenden resolver. La carne no puede crucificar la carne. La voluntad humana, por más sincera que sea, no puede transformar la naturaleza humana. Solo el Espíritu Santo puede hacer la obra que el corazón desesperadamente necesita. Pero aquí enfrentamos una dificultad aún mayor, porque cuando Pablo manda, sed llenos del Espíritu, usa una construcción gramatical que revela la naturaleza continua y progresiva de esta experiencia.
No es sed llenos una vez y para siempre, sino continuad siendo llenos. Mantened siendo llenos. Vivid en un estado constante de llenura. Esto significa que incluso aquellos que han experimentado una obra genuina del Espíritu en el pasado no pueden descansar en laureles espirituales. La llenura del Espíritu no es una vacuna que nos inmuniza contra futuras luchas espirituales, sino un río que debe fluir constantemente a través de nuestras vidas para mantenerlas frescas y fructíferas. Esta verdad confronta directamente una de las concepciones más peligrosas que prevalecen en nuestros días: la idea de que la experiencia espiritual genuina debe ser permanentemente victoriosa, constantemente emocional y visiblemente espectacular. ¿Cuántos creyentes sinceros han naufragado en las rocas del desaliento porque esperaban que una experiencia poderosa con Dios los libraría para siempre de la lucha contra el pecado? ¿Cuántos han abandonado la búsqueda de santidad porque su vida cristiana no se parecía a los testimonios dramáticos que habían escuchado desde los púlpitos? ¿Cuántos han confundido la ausencia de emociones intensas con la ausencia de la presencia de Dios y han buscado desesperadamente experiencias cada vez más extravagantes para confirmar su estado espiritual? La realidad bíblica es mucho más profunda y, en cierto sentido, más desafiante. La llenura del Espíritu Santo no nos exime de la lucha espiritual. La intensifica. No elimina la tentación. Nos capacita para resistirla. No hace que el camino cristiano sea más fácil. Lo hace posible. El creyente lleno del Espíritu no es aquel que nunca siente la atracción del pecado, sino aquel que, sintiéndola, encuentra en Cristo una atracción mayor. No es aquel que nunca tropieza, sino aquel que, cuando tropieza, se levanta más rápidamente porque el Espíritu Santo lo restaura y lo fortalece para continuar la carrera. Esta perspectiva bíblica nos libera de la tiranía del perfeccionismo espiritual que ha destruido la fe de tantos creyentes sinceros. Pero también nos libera de la complacencia espiritual que caracteriza a aquellos que han reducido la vida cristiana a una serie de rituales externos sin poder transformador interno. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta entonces no en la ausencia de conflicto, sino en la presencia de poder para enfrentar ese conflicto con victoria. No en la eliminación del valle, sino en la capacidad de caminar a través de él con paso firme. No en la ausencia de lágrimas, sino en la presencia de esperanza en medio del llanto. Cuando observamos los registros sagrados, encontramos que los hombres más llenos del Espíritu fueron también aquellos que enfrentaron las luchas más intensas. Moisés, lleno del Espíritu, tuvo que interceder 40 días en el monte porque el pueblo había caído en idolatría. David, ungido con el Espíritu desde su juventud, lloró amargamente por sus pecados y clamó desde las profundidades de su quebranto. Pablo, arrebatado al tercer cielo y receptor de revelaciones extraordinarias, sufrió un aguijón en la carne que lo mantuvo humillado y dependiente de la gracia divina. Pedro, lleno del Espíritu en Pentecostés, fue más tarde confrontado públicamente por el mismo Pablo debido a su hipocresía en Antioquía. La verdadera llenura del Espíritu Santo produce una paradoja que la mente carnal no puede comprender. Mientras más genuinamente experimentamos su poder, más conscientes nos volvemos de nuestra propia debilidad. Mientras más cerca caminamos de la luz, más claramente vemos las manchas en nuestro carácter. Mientras más profundamente bebemos del río de agua viva, más sedientos nos sentimos de una mayor comunión con Dios.
Esta es la obra del Espíritu Santo en el alma regenerada. No inflar el orgullo espiritual, sino quebrantar toda altivez. No alimentar la autojusticia, sino revelar la necesidad continua de la gracia. No promover la independencia espiritual, sino profundizar la dependencia de Cristo. Aquellos que han experimentado verdaderamente la llenura del Espíritu Santo hablan menos de sus experiencias espirituales y más de la grandeza de Cristo. Buscan menos la atención hacia sus dones y más oportunidades de servir en secreto. Se preocupan menos por defender su reputación espiritual y más por honrar el nombre de su Salvador. Esta transformación del corazón se manifiesta en formas muy prácticas y observables. El creyente lleno del Espíritu Santo encuentra que su hambre por la palabra de Dios se intensifica, no porque se le haya mandado leerla, sino porque genuinamente la anhela como el ciervo anhela las corrientes de las aguas. Su vida de oración deja de ser una lucha constante contra la distracción y se convierte en el refugio natural de su alma. Su amor por la Iglesia de Cristo se profundiza, no porque los hermanos sean perfectos, sino porque ve en ellos la obra del mismo Espíritu que obra en él. Su celo por la evangelización se enciende, no por obligación o culpa, sino porque el amor de Cristo lo constriñe y no puede callar lo que ha visto y oído. Su paciencia en las tribulaciones aumenta, no porque el sufrimiento sea menos doloroso, sino porque su esperanza está firmemente anclada en las promesas inmutables de Dios. Pero quizás la evidencia más clara de la llenura genuina del Espíritu Santo es la forma en que el creyente comienza a ver y valorar a Jesucristo. Todas las experiencias espirituales genuinas convergen en esta realidad fundamental. Magnifican a Cristo y disminuyen al yo. El Espíritu Santo no viene para glorificarse a sí mismo, sino para tomar las cosas de Cristo y mostrárnoslas con claridad resplandeciente. Cuando verdaderamente somos llenos del Espíritu, Cristo se vuelve más precioso, no menos. Su evangelio se vuelve más maravilloso, no común. Su cruz se vuelve más central, no periférica. Su resurrección se vuelve más gloriosa, no histórica. Su segunda venida se vuelve más esperada, no distante. Esta es la prueba final que distingue la obra genuina del Espíritu Santo de todas sus imitaciones. ¿Nos lleva a Cristo o nos aleja de Él? ¿Nos hace más humildes o más orgullosos? ¿Nos hace más santos o simplemente más religiosos? ¿Produce en nosotros el fruto del Espíritu que Pablo describe en Gálatas? ¿O simplemente experiencias emocionales que se desvanecen cuando llegan las presiones de la vida ordinaria? El Espíritu Santo no viene para darnos una experiencia que recordar, sino para darnos una vida que vivir. No viene para proporcionarnos un momento que narrar, sino para transformarnos en personas que reflejen el carácter de Cristo en cada momento ordinario de cada día ordinario. Por tanto, hermanos, si hemos de buscar genuinamente la llenura del Espíritu Santo, debemos estar preparados para un camino que es tanto más glorioso y más demandante de lo que naturalmente esperaríamos. Más glorioso, porque nos conecta con el poder mismo de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Más demandante, porque ese mismo poder exige la muerte completa de todo lo que en nosotros compite con el señorío absoluto de Jesucristo. No buscamos una experiencia para añadir a nuestra vida cristiana, sino una transformación que redefina completamente lo que significa ser cristiano. No buscamos poder para nuestros propósitos, sino rendición total
a los propósitos de aquel que nos amó y se entregó por nosotros.